Sanatorio de Waverly Hills, el hospital más embrujado del mundo. A lo largo de la historia, ha habido lugares donde el sufrimiento humano ha dejado una huella imborrable. Uno de esos lugares es el Sanatorio de Waverly Hills, en Kentucky. Un hospital que fue testigo de la desesperación, la muerte y, según muchos, de fenómenos paranormales que aún ocurren hoy en día. Historia y evolución del Sanatorio de Waverly Hills. El Sanatorio de Waverly Hills se construyó en 1908 y abrió oficialmente en 1910. Inicialmente era una instalación de 2 pisos diseñada para albergar entre 40 y 50 pacientes que padecían tuberculosis. Sin embargo, debido al aumento de casos, se amplió rápidamente para atender a más pacientes. Durante su funcionamiento se implementaron diversos tratamientos experimentales, algunos de los cuales eran extremadamente invasivos y dolorosos. A medida que la tuberculosis se propagaba, el hospital se amplió, y en 1926 se inauguró un enorme edificio de 5 pisos, diseñado para albergar hasta 400 pacientes. Pero con el tiempo, el número de internados creció aún más, y se estima que, en su punto más crítico, llegó a tener más de 600 enfermos en sus instalaciones. El personal del sanatorio estaba compuesto por médicos, enfermeras y trabajadores de la limpieza, quienes también corrían el riesgo de contagiarse. Muchos de ellos, de hecho, murieron debido a la exposición constante a la enfermedad. Se dice que algunos de esos trabajadores aún deambulan por los pasillos como espíritus atrapados en el hospital. En la década de 1940, con el descubrimiento de la estreptomicina, el primer antibiótico eficaz contra la tuberculosis, la tasa de mortalidad disminuyó significativamente. Esto llevó al cierre del sanatorio en 1961. Posteriormente, el edificio fue reutilizado como centro geriátrico durante 2 décadas, pero cerró en 1982 debido a las malas condiciones en que se tenía a los pacientes. Desde entonces, Waverly Hills ha estado abandonado, aunque varios empresarios han intentado convertirlo en hoteles, prisiones e incluso iglesias, pero sin éxito. Los macabros tratamientos que llevaban a la muerte, dado que no existían antibióticos para la tuberculosis en aquella época, los médicos recurrían a métodos crueles con la esperanza de salvar vidas. Entre los procedimientos más espantosos estaban neumotórax artificial. Se perforaban los pulmones para extraer el aire infectado. Extirpación de costillas. Se extraían costillas y músculos torácicos para expandir los pulmones. Muchos pacientes no sobrevivían a esta brutal cirugía. Exposición forzada al sol. Se creía que la luz solar ayudaba a curar la tuberculosis, así que los pacientes eran colocados en camillas al aire libre, incluso en pleno invierno. Electroshock para los enfermos mentales. Algunos pacientes con problemas psicológicos fueron sometidos a electroshocks en un intento por tranquilizarlos. El índice de mortalidad era tan alto que el hospital tenía su propio crematorio para deshacerse de los cuerpos rápidamente. Según los registros, al menos 63,000 personas murieron dentro de Waverly Hills a lo largo de los años. Sin embargo, algunos creen que el número real es mucho mayor, ya que muchas muertes no fueron documentadas. El terror en el túnel de la muerte. Uno de los lugares más espeluznantes de Waverly Hills es el túnel de la muerte, un pasadizo subterráneo de 150 metros de largo que conectaba el hospital con el exterior. Debido a la gran cantidad de fallecidos diariamente, los médicos utilizaban este túnel para transportar los cadáveres en secreto, evitando que los pacientes vivos entraran en pánico al ver la cantidad de muertos. El túnel también se usaba para transportar suministros médicos y alimentos, ya que el hospital estaba construido en una colina y el camino era difícil de transitar en invierno. Sin embargo, con el paso de los años, su uso se volvió exclusivamente para el traslado de cuerpos. Hoy en día, muchas personas que han entrado en el túnel afirman haber sentido presencias invisibles, escuchar gritos y lamentos e incluso ver sombras
moviéndose en la oscuridad. Los fantasmas que habitan Waverly Hills. Después del cierre del hospital en 1961, el lugar fue abandonado, pero los rumores sobre fenómenos paranormales comenzaron a crecer. A lo largo de los años, cientos de exploradores, investigadores paranormales y curiosos han documentado experiencias aterradoras. Primera, la enfermera del cuarto 502. Uno de los espíritus más famosos de Waverly Hills es el de una enfermera que se suicidó en el cuarto 502. Según la historia, en 1928, una enfermera quedó embarazada de un médico del hospital, quien luego la abandonó. Desesperada y avergonzada, decidió ahorcarse en su propia habitación. Desde entonces se han reportado avistamientos de una figura femenina en uniforme de enfermera deambulando por los pasillos. Además, muchos visitantes han sentido una opresión en el pecho al entrar en el cuarto 502, como si algo invisible los ahogara. 2. Timmy, el niño de la pelota. Entre los pacientes de Waverly Hills había muchos niños que sufrían de tuberculosis. Uno de ellos era Timmy, un pequeño que murió en el hospital y cuyo espíritu, según los testigos, aún permanece en el edificio. Los visitantes han reportado ver una pelota moviéndose sola en los pasillos, como si alguien invisible estuviera jugando con ella. Algunos incluso han sentido manos pequeñas tocándolos en la oscuridad. Tercera, la Dama de Blanco. Una de las apariciones más aterradoras es la de una mujer vestida completamente de blanco, que aparece en los pasillos. Se cree que fue una paciente que murió en el hospital y que aún vaga por el lugar. Los testigos afirman que la han visto de pie en una de las ventanas, mirando al vacío, como si esperara a alguien. Cuarto, el hombre de las sombras. Quizás la presencia más temida en Waverly Hills es la del hombre de las sombras, una entidad oscura y sin rostro que acecha a los visitantes. Quienes lo han visto describen su figura como alta y delgada, con brazos largos y ojos rojos brillantes. Muchos aseguran que sienten una presencia maligna antes de verlo aparecer. Waverly Hills en la actualidad. Hoy en día, Waverly Hills es un destino popular para investigadores de lo paranormal. Equipos de televisión han grabado numerosos fenómenos inexplicables dentro del edificio, y muchos aseguran que el hospital aún alberga a los espíritus de aquellos que murieron en su interior. En la actualidad se organizan tours nocturnos y visitas guiadas, en los que los visitantes pueden explorar el hospital y experimentar por sí mismos los extraños sucesos que ocurren en su interior. La combinación de una historia marcada por el sufrimiento y las numerosas experiencias paranormales reportadas han convertido al sanatorio de Waverly Hills en un lugar emblemático para quienes buscan entender los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. Si te gustó el video, suscríbete y dale like y comparte. Gracias por tu apoyo.